Con ustedes, los periodistas Alejandra Jamaica y Alejandro San Juan, en una sección más de nuestra y su Constitución. Los derechos fundamentales son aquellos inherentes al ser humano, que pertenecen a toda persona en razón a su dignidad y se hacen visibles en la Declaración de Derechos de la Constitución. Uno de ellos es la norma que consagra el derecho a la vida. ¿Lo conocen? El derecho a la vida es único e inviolable y va para toda persona sin importar su sexo, raza, edad, condición social, enfermedad y todo ese tipo de características que nos hacen humanos. El derecho a la vida es el derecho que reconoce a cualquier persona por el simple hecho de estar viva y que le protege de la privación u otras formas graves de atentado contra su vida por parte de otras personas o instituciones, sean estas gubernamentales o no. Claro, este derecho es necesario para poder concretar los demás derechos. Si no hay vida, no tiene sentido que existan los demás derechos, la Constitución o las entidades que nos protegen. Sí, además, el derecho a la vida cuenta con tres características principales desde nuestra Constitución. La primera es que es un derecho humano universal y fundamental en cuanto a su titularidad. La segunda es que está dotado de una posición preferente y de una obligatoriedad jurídica directa e inmediata. Y la tercera es que es un derecho de libertad, es la oportunidad de vivir nuestra propia vida. Como todos sabemos, el derecho fundamental es el derecho a la vida. Yo creo que este artículo pues es como el que cobija todos nuestros derechos y libertades, además de formas de expresión, y que en ciertas ocasiones trastoca otros artículos como el de la pena de muerte en algunos países o las iniciativas de aborto. Pero pues como tal el artículo 11 del derecho a la vida creo que es la base de toda sociedad, en especial la colombiana, cuando nos referimos a la constitución política de nuestro país. Pero para adentrarnos más en el artículo 11 de nuestra Constitución, tenemos como primer invitado al doctor Cristian Ampudia, abogado que nos colaborará especialmente acerca de todo lo relacionado al derecho a la vida. Bienvenido al programa, doctor Cristian, y quisiéramos, para arrancar, que nos explicase a nosotros los ciudadanos del común, ¿qué es el derecho a la vida y cuáles son sus garantías? La vida es un derecho fundamental tipificado en el artículo número 11 de nuestra Constitución Política de Colombia, el cual habla sobre que la garantía principal, no habrá pena de muerte en nuestro país, es un derecho inviolable, nadie puede ser sometido a esa presión forzada, torturas, entre otras. Teniendo en cuenta estas garantías que se tienen en base al derecho constitucional tipificado en el artículo 11, ¿cuáles son las obligaciones del Estado para cumplir este derecho? El Estado está en la obligación de someter o privar de la libertad, si es necesario, a las personas que incurran en delitos tales como homicidio, tentativa de homicidio, esto con el fin de proteger a toda la sociedad colombiana. Además, el Estado pues, es garante de proteger los derechos civiles de las personas que lo integran. Vamos a decir este año que elijo las dos vidas, porque amamos la vida de la mujer, pero también amamos la vida de su hijo en el vientre materno. Al ser el Estado garante también de los derechos, aún así de las personas privadas de su libertad, teniendo en cuenta eso, ¿cuáles son los derechos enfrentados que conlleva su incumplimiento? Por ejemplo, en temas de eutanasia y aborto, explíquenos la atención constitucional para responder a estas situaciones. Si existe un choque normativo, un conflicto entre leyes y normas, por cuanto a si se practica un aborto o una eutanasia, también se estaría vulnerando el derecho a la vida, pero también se le estaría dando importancia al derecho al libre desarrollo de la personalidad. Entonces existe este choque normativo que siempre genera controversias. Lógicamente estos choques siempre estarán presentes, pero puntualmente, ¿cuál es la justicia que se imparte a aquellas personas que violan el derecho de la vida del otro?
Podemos decir que el Estado tiene un sistema penal acusatorio, el cual se basa en unos códigos donde nos explican tácitamente los tipos de delitos que las personas pues no deben cometer. En la sociedad también se cuenta con una Fiscalía General de la Nación, la cual es la responsable de adelantar investigaciones basadas en elementos materiales probatorios que ellos reúnen. Después de esto se cita a la persona, obviamente se le presta una defensa técnica debida, un abogado, se le da inicio a unas audiencias donde ya lo último pues el juez decidirá si es culpable o no. Basado en esto, si es culpable pues se le retira de su libertad o si no, se le da una libertad condicional. Ya conociendo más de cerca todos los aspectos relacionados acerca de la persona que decida quitarle la vida a otra, quisiéramos saber que, teniendo en base la cláusula del artículo 11 sobre la pena de muerte, ¿qué responde a ese debate de la comunidad jurídica frente a la pena capital para violadores? Es algo muy complicado, ha creado mucha controversia a nivel nacional desde hace mucho tiempo, pero pues de manera subjetiva tiene diferentes ópticas de donde lo podemos mirar. Bueno, una de ellas sería que sí descongestionaría mucho en nuestro sistema de reclusión. Sabemos que es uno de los peores a nivel de América, Latinoamérica. Lo malo es que sí estaría evidentemente vulnerando el derecho a la vida, pero pues necesitamos que se tomen en serio nuestras leyes para que así las personas no sigan incurriendo en estos delitos una y otra vez. Y para finalizar, ¿qué opina Cristian sobre la pena de muerte aunque la vida sea un derecho constitucionalmente establecido? Pienso que en muchos estados se ha aplicado, aunque mucha gente piensa que es una medida un poco exagerada y un poco ya extralimitada, por así decirlo, pero siento que sí, puede funcionar en muchos estados del primer mundo, funciona. La verdad siento que sería una medida que cambiaría mucho el pensamiento de las personas y eso ayudaría mucho que no cometieran tantos delitos o por lo menos lo pensaran un poco antes de cometerlos. En Colombia, tristemente, la justicia se burla día a día. Esto serviría mucho para poder fortalecer el ordenamiento jurídico. Bueno, muchas gracias, doctor Cristian. Es súper clave tener claras estas precisiones y aclaraciones para entender la primera parte de nuestro derecho a la vida. Sin embargo, no se vaya. Dentro de poco explicaremos el apartado sobre la pena de muerte mencionado en el artículo 11 de nuestra Constitución. Ya regresamos. Breve historia de la pena de muerte en Colombia. Uno de los actos legislativos de la Asamblea Nacional Constituyente de 1910 fue la abolición en nuestro país de la pena de muerte como castigo judicial, el cual, en cuanto a los métodos de ejecución empleados, estaban el garrote vil, la horca, la hoguera, la decapitación, el fusilamiento, el descuartizamiento y el degollamiento. Esta sanción había sido impuesta por los regeneradores en el artículo 29 de la Constitución de 1886, en la cual se especificaba que solo impondrá el legislador la pena capital para castigar los casos que se definan como los más graves, los siguientes delitos jurídicamente comprobados: traición a la patria en guerra extranjera, parricidio, asesinato, incendio, asalto en cuadrilla de malhechores, piratería y ciertos delitos militares definidos en la ley del ejército. En ningún caso podría aplicarse la pena capital fuera de los casos en este artículo previstos. Este ordenamiento en la Constitución prohibía la aplicación de la pena de muerte por delitos políticos, lo que llevó a que la misma fuera usada ampliamente por el gobierno conservador para realizar ejecuciones sumarias a las fuerzas liberales durante la Guerra de los 1000 días. El argumento legal usado era darle el trato de delincuentes comunes a los soldados liberales, condenándoles así por los delitos de traición a la patria y asalto en cuadrilla de malhechores. ¡Sí!
Durante este periodo ocurrió un alto grado de censura social contra la pena capital. Las personas se rehusaban a asistir a las ejecuciones públicas y los mismos verdugos tenían gran dificultad para realizar su trabajo. Por lo que, como se dijo desde el inicio, el artículo 3 del Acto Legislativo número 3 de 1910 dispuso que el legislador no podrá imponer la pena capital en ningún caso, y tras las reformas que se han dado a la Constitución en el transcurso del tiempo, hoy en día el artículo 11 declara el derecho a la vida es inviolable, no habrá pena de muerte. Y así, la pena de muerte no ha vuelto a ser institucional en Colombia, ya que este acto es la forma más extrema de pena cruel, inhumana y degradante que se le puede hacer a cualquier ser humano. La Amnistía Internacional sostiene que la pena de muerte constituye una violación de derechos humanos, en particular del derecho a la vida y del derecho a no sufrir torturas ni tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes. Estos dos derechos están consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada en 1948 por las Naciones Unidas. Por supuesto, Alejandro. Sin embargo, todavía se presenta una polaridad dentro de la sociedad. Hay quienes argumentan que la pena de muerte restauraría la armonía social y reduciría gastos al Estado. Además, se promueve la idea de que la sentencia debe igualar en cantidad y en calidad el daño social y personal que reviste el delito. En cambio, quienes están en contra de este acto aclaran que este castigo niega derechos humanos universales. Aún no hay pruebas que demuestren que es más eficaz que la cárcel a la hora de reducir el crimen y se puede correr el riesgo de ejecutar a inocentes. Sí, lamentablemente en Colombia la vulneración de este derecho ha sido constante y hablar de la pena de muerte marca diferentes posturas que pueden partir de los sentimientos, de las creencias o de la cultura. La pena de muerte. Es una propuesta interesante ya que al imponerse este castigo severo puede que la delincuencia disminuya por el miedo de que ser condenado con dicha propuesta puedan perder la vida. Así que para conocer más esta segunda parte del artículo 11, hemos invitado a la juez penal Elena Hernández. Doctora Elena Hernández, le doy la bienvenida a este programa para iniciar de lleno libremente qué opina sobre la pena de muerte, aunque la vida sea un derecho constitucionalmente establecido. Bueno, considero que la pena de muerte es un contrasentido, no tendría cabida alguna en un Estado constitucional o que pretenda hacerlo, al menos en el nuestro. Y por lo que nuestra Constitución demanda, pues esta debe tener una lectura sistemática del bloque de constitucionalidad. Por lo tanto, todo el derecho internacional que Colombia acoge y por el que se da lectura integral del mismo a través de la Constitución, pues protege la vida en un margen muy amplio. Incluso también hay una protección a la vida, digamos, dependiente. Incluso en ese punto también podemos abarcar que lo que se pretendió es blindar el mayor bien jurídico de las mayores protecciones jurídicas posibles. Entonces no tendría sentido que existiese algo que contravenga pues el bien más protegido en un sistema constitucional. ¡Es inviolable! ¡No habrá pena de muerte! ¡El derecho a la vida! ¡Es inviolable! ¡No habrá pena de muerte! ¡El derecho a la vida! Perfecto, doctora Elena. ¿Cuáles son los derechos enfrentados o en tensión frente a la pena capital? Yo no creo que haya una tensión ahí, yo creo que ahí lo que hay es una vulneración de derecho pues a la vida y a no sufrir ni tortura, ni tratos o penas crueles, inhumanos, degradantes, en fin. Eso es lo que se estaría vulnerando, porque hablar de tensión
se me hace en este caso como hablar de un falso dilema, asimilar que ante la pena de muerte lo que estamos es combatiendo, digámoslo así, un tipo de delincuencia. Para eso entonces podríamos discutir otras formas de castigo a esta persona, una cadena perpetua, por ejemplo, una pena de una duración más larga, por ejemplo. Ahí sí estaríamos entonces en un juego de tensiones, pero en este caso lo que hay es, a mi juicio, una vulneración de derechos que ni siquiera están en nivel de ser ponderados con nada más. Actualmente usted como representante de la aplicación de justicia, ¿qué responde al argumento de que la pena de muerte es una herramienta que el Estado podría usar para combatir el delito del acceso carnal violento a menores? No, eso es una falacia porque no tiene ninguna evidencia, ningún sustento, como mencionaba, político criminal. Si podemos hallar una relación entre esa prevención o esa eficacia preventiva sancionatoria de una pena de muerte, ahí sí podríamos hablar si es que justifica o es proporcional lo que se va a sacrificar, por así decirlo, en temas de derechos fundamentales y de garantías al considerar una pena de muerte, con lo que se va a ganar por parte de la sociedad en esta lucha contra la criminalidad. Pero eso es una falacia y eso no tiene ningún sustento. Por el contrario, sí hay mucha evidencia que demuestra que lo que más funciona son políticas públicas y una política criminal dirigida a la prevención y a que durante el proceso penal se tengan todas las herramientas de real acceso a la administración de justicia y real acompañamiento a las víctimas para que finalmente terminen estos casos en unas buenas investigaciones que se traducen en condenas. 5, 4, 3, 2, 1. De acuerdo, doctora Elena. Immanuel Kant dijo, es preferible sacrificar la vida que desvirtuar la moralidad. Vivir no es algo necesario, pero sí lo es vivir dignamente. Quien no puede vivir dignamente no es digno de la vida. ¿Por qué no es viable que haya una perfecta correspondencia entre el delito y el castigo? Pues no puede existir una correspondencia total entre el delito y la pena, porque esto nos devolvería a lo que era, digamos, una ley talional, a un Estado que para castigar debe volverse el victimario también, o sea, debe asumir las mismas armas con las que fue vulnerado alguno de sus bienes jurídicos, y esto no puede ser posible, precisamente en consideración a bienes jurídicos o principios como la dignidad humana. Lo que se busca es que exista la mayor correspondencia posible en el sentido de que usted obtenga lo que merece. Ese merecimiento debe de ser justo, debe de ser constitucional, debe de ser proporcional. ¿Usted por qué cree que actualmente se sigue debatiendo sobre si la pena de muerte debe ser aplicada en algunos delitos? Por lo mismo que todavía estamos debatiendo una cadena perpetua para algunos delitos, es decir, por puro populismo punitivo y por un interés en desviar las conversaciones y los reales problemas del foco que deberían tener. Y la forma de resolverlos, lo que se hace es traer a la esfera pública, a la esfera política, pues unos distractores que suenan muy bien, claro, suenan como que en verdad va a ser la solución para todos los delitos, para la criminalidad, para combatir la delincuencia y para proteger a la comunidad. Entonces son discursos que venden pues muchos votos y que se ganan con un lenguaje pues muy pasional y muy emocional. Sí, claro, es como una forma que se está utilizando en este momento más sencilla para seguir debatiendo y buscarle como una posible solución a estos temas. Ya para culminar, para quienes están a favor de la pena de muerte a los violadores,
qué se necesitaría para cambiar la Constitución de 1991 y pues de que la misma forma pueda ser efectiva. Pues se requeriría un proyecto de acto legislativo que modifique pues algunos artículos de la Constitución. Sin embargo, yo lo veo inviable, digamos, que esto se pueda materializar porque esto no pasaría a unos estándares constitucionales mínimos. Entonces, por vía de una acción de inconstitucionalidad, pues esto se tumba. Si bien podría regir, por así decirlo, por algún tiempo, yo creo que inevitablemente pues tendría que terminarse su inconstitucionalidad en algún momento. Muchísimas gracias, doctora Elena, por compartirnos todo su conocimiento. Para nosotros es de mucha importancia que una persona con tanta experiencia nos comparta su punto de vista, pues principalmente sobre los derechos humanos en general y el más importante, el derecho a la vida en este momento, y principalmente sobre la Constitución Política de 1991. Bueno, sobre la pena de muerte, pues yo opino que ya es una práctica que no se debería seguir practicando en ningún país del mundo, puesto que pues si se dice que somos una sociedad bastante civilizada y avanzada, pues esta práctica se debería mandar a archivar para que jamás se volviera a repetir. Pues bajo la pena de muerte se pueden cometer crímenes de lesa humanidad atroces, justificándolos por X o Y motivo. Además que pues se supone que vivimos en una sociedad que, que debemos solucionar y arreglar nuestros problemas de la mano del diálogo y los puntos de encuentro. Pues se sabe que ninguno es igual y ninguno piensa igual al otro. Pero para tener un conocimiento mucho más amplio, tenemos como última invitada a la psicóloga Marielena Pérez Ruiz, quien nos hablará desde su campo de estudio sobre la vida, la pena de muerte y sus repercusiones sociales. Buenas tardes, María Elena. Para usted, ¿cuál es el significado socialmente hablando del derecho a la vida? El derecho a la vida es un valor fundamental de todo ser humano. Es un valor pues universal en el cual todos tenemos el derecho a que nos respeten nuestra vida y respetar la vida del otro. Es algo que todo ser humano desde su momento de concepción exige que lo dejen vivir. Desde la psicología, ¿qué afecciones podría presentar una persona sentenciada a la pena de muerte? Desde la psicología, pues considero que las personas que están sentenciadas a muerte realmente es un dolor muy traumático. Pueden sentir mucho miedo a lo desconocido, a lo que les espera, a estar en peores condiciones de las que están. Pueden sentir duelo, o sea, el dolor pues de dejar a sus seres queridos, estar en esa situación, a ser condenado. Puede sentir pues obviamente mucha angustia y pues a lo mejor también arrepentimiento, o puede también suceder de que ya anhele no vivir y sienta como esa emoción de que ya todo se va a acabar. Psicológicamente, ¿en qué puede afectar a la víctima de un victimario que éste sea sentenciado únicamente a la pena de muerte? Toda persona a la que se le haya afectado o no respetado sus derechos fundamentales es una víctima. Psicológicamente puede sentir mucha rabia, frustración, sentimientos de angustia, de impotencia, de desesperación, y obviamente pues le trae consecuencias a nivel físico, psicológico, emocional, espiritual. Y por último, como María Elena, ¿usted qué opina de la pena de muerte? ¿Es viable o no? Y si lo es, ¿le haría algún tipo de cambio, algún tipo de reforma o pena agregada? No estoy de acuerdo con la pena de muerte porque es una decisión que afecta totalmente y no respeta el derecho fundamental
de todo ser humano a la vida. Además, pues considero que es un acto de mucho más violencia y genera impacto, considero negativo en esas sociedades en que lo aplican. Pero puede ocurrir que esa decisión genere más violencia. Muchísimas gracias, doctora María Elena, por permitirnos conocer, tanto desde su campo de la psicología como desde su persona, lo que es y lo que significa todo lo relacionado al derecho a la vida y específicamente también a la pena de muerte. Bueno, Alejandro, es de mucha importancia y para nosotros fue muy agradable tener diferentes puntos de vista frente a nuestro derecho base, que es el artículo 11, el derecho a la vida, y sobre lo que es la pena de muerte. Vemos los diferentes puntos de vista de diferentes personas que tienen la experiencia y el conocimiento frente a este tipo de delitos y castigos que se le dan a las personas que los cometen. Lo más importante de todo esto es recalcar que no es bajo ninguna circunstancia adaptable o creíble ver que una persona sea castigada con su vida por ningún derecho, porque no hay ninguna ley, y pues sería desmentir todos los derechos humanos en el momento de aplicar este tipo de sentencia o castigo para alguna persona. Así es, Alejandra. Y para nosotros lo más importante es que desde este proyecto usted, como colombiano, haya podido aprender un poquito más de lo que significa el derecho a la vida, y que desde nuestra Constitución usted haya podido aprender lo que significa este y todo aquello que le rodea, todas aquellas situaciones que significan alrededor del artículo 11 de nuestra Constitución, y que a partir de desde el día de hoy, como colombianos, podamos llevar una vida más alegre, una vida más sana y una vida feliz, tanto para nosotros como para nuestros allegados. Muchísimas gracias y que tenga un resto de buen día.